Bueno, tú me gustas, el tema de Guaco. Con este tema iniciamos nuestra edición del día de hoy de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Como siempre, llevándoles a ustedes informaciones, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto a través de esta señal 1400-1400, como ustedes quieran, de La Voz de la Gran Colombia. Y conectamos también otras emisoras que están en línea. Buenas tardes, Nancy. Buenas tardes. ¿A qué debo tu risa, Nancy? Porque es que tú dices 1400 o el 1400. O sea, él se vuelve reiterativo en ese aspecto, ¿no? Claro, lo que la gente quiera. Habrán algunos que les gusta que uno les diga 1400, hay otros que no. Pero bueno, así vamos. Buenas tardes, Alan, y buenas tardes a toda nuestra amable audiencia. Esa que está ahí, en este dial, en el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela, y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM. Saludamos en el Control Master al señor Víctor Márquez y a Roberto Alexis Rojas, en las redes sociales a Alex Meneses, en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Bueno, dime tú, si empezamos en caliente o lo aguantamos un poquito. Empecemos en caliente. Bueno, empecemos en caliente. En caliente es que vamos a estar muy calientes. Y le voy a decir por qué. Porque acaba de informar el portal Alberto News que el caso de Alex Saab se prolonga por lo menos un mes más. ¡Oh, my God! O sea, por Dios, ustedes sabían que eso iba para largo. No, pero no pensé que fuera tan larga. Sí, acuérdese que yo le dije que en Colombia eso es más largo que una semana sin carne. Bueno, pero lo cierto del caso es que la Fiscalía de Miami ha solicitado al Tribunal Supremo de Cabo Verde una prórroga de 30 días para contrarrestar los argumentos presentados a última hora por la defensa del empresario colombiano Alex Saab en momentos en el que el caso contra el testaferro de Nicolás Maduro entra en una etapa de definición. Lo cierto del caso es que esto se prolonga un mes más, o sea que si estamos a finales de agosto, pues hasta finales de septiembre. Y ojo, no me agarre mi cumpleaños también, porque es en octubre. Pero va a iniciar, acuérdese que Nicolás Maduro dijo que iniciaba en octubre, iniciaba Navidad. O sea que le va a festejar la Navidad, ¿será? Pero llama mucho la atención la decisión de este tribunal, de la Fiscalía del Tribunal de Miami. Porque debe ser que la movieron duro allá en Cabo Verde y los alertaron, y esta gente pues está preparando el argumento en contra de estos alegatos presentados por los abogados de Alex Saab. Pero en este momento tenemos al invitado de la tarde, Alan y audiencia. Tenemos al precandidato a la alcaldía de Maracaibo por el partido Primero Justicia, a Pablo Pérez. Pablo, bienvenido a Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Gustosos estar aquí compartiendo con ustedes y responder sus preguntas e inquietudes, ¿no? Pablo, empecemos por algo práctico. Usted es un hombre veterano ya en la política en el estado Zulia. ¿Por qué buscar la alcaldía y no buscar la gobernación como fue gobernador? Sí, bueno, soy un hombre joven con mucha experiencia. Okay. Aquí veterano en Venezuela tiene otra connotación. Ok. Ok. Mira, yo creo que nosotros no tenemos que dejarnos de complejos, ¿no? Quiero informarles, Maracaibo es una ciudad de 1.800.000 habitantes, de 1 millón de electores. Maracaibo como ciudad a nivel electoral es más grande que 15 estados del país. Maracaibo es una gobernación como cualquier otra gobernación de Venezuela, ¿no? Es bien interesante tu pregunta. Nosotros estamos bien claros. Siempre nuestro proyecto fuera que Juan Pablo Guanipa aspirara a la gobernación del estado. Juan Pablo todavía no ha dado respuesta a ello, hasta domingo hay chance de inscribir. Y por supuesto, para no colidar entre nosotros, del líder fundamental de este partido, como lo es Juan Pablo, pues salió mi aspiración y colocar mi nombre al servicio de mi ciudad, al servicio del partido, al servicio de la unidad para la alcaldía de Maracaibo. ¿Cuáles son las propuestas fundamentales de Pablo Pérez para esta ciudad de Maracaibo? Mira, hoy la ciudad está viviendo momentos muy difíciles, ¿no? Primero, el tema de los
comerciantes que tenemos en la ciudad y los habitantes estamos viviendo problemas muy graves, pero te lo quiero dividir en dos aspectos. La ciudad como tal ha venido un proceso de deterioro en los últimos 4 años, de deterioro y de destrucción por parte de los empleados de Maduro. Llamamos a estos empleados de Maduro a Omar Prieto y a Willy Casanova. Qué mala hora llegaron a estar allí frente a las dos instituciones más importantes que tiene el Estado Unidos. Una ciudad donde la basura está a la orden del día, donde los servicios públicos están totalmente deteriorados. Esto es una zona petrolera y aquí hay colas interminables que no se puede surtir gasolina, inhumanas, denigrantes. Tenemos el reservorio de agua dulce más importante de Latinoamérica, represas importantes y aquí no hay agua potable. El agua que llega es un agua putrefacta que afecta, por supuesto, la calidad de vida de todos. El transporte público prácticamente no existe en este momento. El gas, mucha gente cocinando ahora en leña, regresando a épocas de comienzos del siglo XX y finalizando el siglo XIX. Es decir, que es una ciudad en totalmente deterioro. Y el deterioro es una ciudad que conocemos bien, que tenemos bien claro el diagnóstico y que nosotros vamos a atacar unas cosas importantes. Con el tema de los comerciantes, Maracaibo se ha convertido en la ciudad más cara de Venezuela. ¿Pero por qué? Porque no hay una alcaldía que incentiva al comerciante. Una alcaldía se ha dedicado a ser el principal extorsionador y matraquero a los comerciantes que tenemos en Maracaibo. Son impuestos impagables, impuestos que lo que hacen, por un lado, busca la evasión por parte de los comerciantes y empresarios que están allí. Otros cierran los negocios y otros tantos se han tenido que ir de la ciudad. Se van de la ciudad por el tema impositivo por parte de la alcaldía, por la falta de gasolina, por la falta de servicios públicos claves como es la electricidad, como es el agua, y se ha convertido en Maracaibo, que fue una ciudad muy atractiva para el comercio, para la instalación de empresas, hoy una ciudad que ahuyenta la inversión del sector privado. Entonces nosotros tenemos que llegar a trabajar primero el tema de recursos, acabar con esa matraca, buscar y, por supuesto, formalizar a quienes están informales, hacer una revolución, buscar un equilibrio claro en lo que es el tema impositivo para hacer las inversiones necesarias que necesita la ciudad. Y con el sector privado nosotros tenemos que ir de la mano para resolver dos temas del servicio público que son claves, que es la recolección de la basura, con todo lo que conlleva ello, y el sistema del transporte público. Allí nosotros tenemos que el alcalde dedicarse a lo que se tiene que dedicar. El alcalde no puede estar en fiestas y parrandas y no. Esto no es pan y circo. Lo que está viviendo la ciudad es bien delicado y hacia allí nosotros tenemos que dirigirnos a hacer una gestión seria, incluyente y que, por supuesto, nuestra autoestima, nosotros los zulianos hemos sido siempre orgullosos de lo que somos, y en especial esta ciudad de Maracaibo, y hacia allí nos vamos a dirigir. Bueno, me dio mucha tristeza ver en estos días un video de la 5 de julio. De verdad que es impresionante el abandono, la pobreza que se siente en la ciudad. Y esto me lleva a reflexionar sobre algo fundamental. O sea, ¿es posible a estas alturas del partido poder llegar a una candidatura que se aproxime, unas candidaturas únicas que puedan representar el sentimiento de rabia y de aspiración que tiene el maravino? Fíjate, la unidad se construye, ¿no? Soy un ferviente, es más, me atrevo a decir algo. Uno de los primeros propulsores de la tarjeta única fui yo. En el año 2011, en el año 12, manifestaba que nosotros teníamos que solidificar la unidad, pero primero tienes que construirla y tenerla bien sólida. Yo seguiré no solo pregonándola, sino construyendo la misma para que salgamos una sola candidatura. No solamente a la gobernación del Estado, sino también a la alcaldía de Maracaibo y las diferentes alcaldías. El pueblo zuliano, el pueblo maravino, cuando tú haces los recorridos, hay dos palabras clave, no solamente los recorridos en urbanizaciones, sectores, barrios, veredas, edificios, sino reuniones familiares, reuniones de amigos. Hay dos palabras fundamentales que la población te dice: la unidad y el cambio. La unidad no solamente los factores que hoy adversamos este régimen que ha traído todas las calamidades a Venezuela, que han traído las calamidades al Estado Zulia, a la ciudad de Maracaibo, representadas por Maduro, Prieto y Casanova en todos sus niveles, es que la unidad tiene que ser de los ciudadanos. Una unidad clara para poder cambiar este desastre lamentable que estamos viviendo en la ciudad. Aquí hubo un proyecto que transformó la ciudad, un proyecto en el cual formé parte,
un proyecto que sabemos muy bien que hoy las circunstancias son distintas, pero que tenemos que dirigirlo en casos clave a lo que se refiere al tema de servicios. Y hacia allá tenemos que dirigirnos y, por supuesto, involucrar al sector privado, involucrar a las comunidades y adecuar el sistema tributario a como debe consolidarse para que nosotros podamos tener una inversión importante en la ciudad. Hay una cosa, Pablo, es el tema de la ley de comunas. Esto viene avanzando y se señala que quienes van a ser principalmente afectados, además, evidentemente los ciudadanos, va a ser el poder representativo de las alcaldías y gobernaciones. Ante ese panorama, ¿qué tienes que decirle al pueblo maravino? Mira, a mí me tocó, el primer gobernador que le tocó un protector fue a mí, cuando fui gobernador del estado, que colocaron a áreas de protector en el año 2011 inmediatamente, ¿no? Es una situación inaceptable y que nosotros tenemos que luchar, porque el tema no solamente de la alcaldía es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también es un espacio de lucha para la recuperación de la democracia en Venezuela. Si nosotros mantenemos o creemos que esto solamente es para hacer gestión, no. Esto tiene que ser un espacio de recuperación democrática para los demócratas, para quienes queremos un cambio en Venezuela. Y así nosotros tenemos que verlo. No es una elección que va a ser fácil, porque nada es fácil. Y mucho más con estos señores que tratan de abusar cada día más. Nos toca a nosotros, con los ciudadanos, llevar el camino bien claro, que no, vuelvo y te repito, un camino espinoso, con obstáculos, pero ya los hemos sorteado y seguiremos sorteando para infligirle a este régimen una derrota aplastante en el Estado Unidos y muy especialmente en la ciudad de Maracaibo. Ahora, la ley de comuna, bueno, vamos a ver, porque nosotros hemos logrado paralizar algunas leyes y algunas decisiones cuando el pueblo se une y el pueblo le da demostración a este régimen que no se puede poner a inventar. En medio de esta crisis social, política y económica que está viviendo el país y se puede evidenciar en todo lo que se relaciona, ¿cuál sería ese modelo específico y ese modelo de gestión pública que pueda desarrollar durante su proceso de campaña y al ser elegido, cuál sería ese proceso? Mira, como lo dije anteriormente, primero, alianza con el sector privado. Es fundamental para nosotros poder, porque la potencialidad de Maracaibo es una ciudad netamente comercial con muchas además potencialidades y un capital humano importante. Y por otro lado, no puedes desvincular en la gestión a las comunidades. Hay gestiones que puedes hacer conjuntamente con la comunidad, el tema ambiental, el tema ornato, el tema de espacios públicos necesarios que necesitan los ciudadanos para poder verdaderamente llamarse ciudadanos. Hacia allá nosotros tenemos que recuperar la ciudadanía de los habitantes de nuestra ciudad. Bueno, muchas gracias, Pablo. De verdad que ha sido interesante. Quiero agradecerle al pueblo de Colombia. Muchos zulianos están allá en este momento, así como nosotros los recibimos hace mucho tiempo cuando hubo una migración muy fuerte de hermanos colombianos hacia aquí, hacia el Zulia y especialmente a la ciudad de Maracaibo. Yo quiero agradecerles en nombre del pueblo maravino, en nombre del pueblo zuliano, su acogida. Somos un pueblo hermano, no seamos siempre ir en contra de la xenofobia. Nosotros tenemos un mismo padre de la patria, tenemos una misma identidad y creo que todos nosotros podemos salir a recuperar la democracia en Venezuela y ratificar y solidificar la democracia en Colombia. Bueno, un gran abrazo, Pablo. Seguimos entonces aquí en Venezuela Siempre, siempre Venezuela, con más información. Continuamos con más información y estos pues son los centros de acopio para ayudar a afectados por las lluvias en Mérida. Pues la Arquidiócesis de Caracas y Caritas pues informaron el día de hoy que abrieron unos centros de acopio para recibir donaciones para ayudar a los afectados por las torrenciales lluvias en el estado Mérida. Solidarios con Mérida, la Arquidiócesis de Caracas pues se solidariza con nuestros hermanos merideños. Esto es lo que ha venido expresando en un comunicado a través de Instagram. Existen diferentes puntos de acopios para poder realizar esa recolección de esas donaciones en diferentes parroquias. Vamos a mencionar unas, Señora del Carmen de Catia, pueden buscar al Padre Eric Tobar, en la parroquia Dulce Nombre de Jesús, en Petare, el Buen Pastor,
Anunciación del Señor, en la parroquia Anunciación del Señor, en la urbanización Boyare, en el Hatillo, y la Inmaculada Concepción. La organización y promoción pues de esa asistencia es a nivel católico. Existen esos diferentes centros donde se puede llevar esas ayudas. En este momento el tema de la lluvia, las inundaciones ha acabado absolutamente con la mayoría de las viviendas, 1.200 viviendas, personas afectadas, una serie de circunstancias muy complejas. Y ante esto, pues este gobierno que no ha querido entender que tiene un pueblo que lo necesita, no se ha pronunciado. No, imagínate, no ha llegado un contingente de atención médica para allá. No han enviado los militares, no han enviado equipos de Cruz Roja especializados en este tema, no han enviado alimentos, no han enviado lo necesario para que el pueblo tobareño y el pueblo de los pueblos del sur en el estado de Mérida puedan superar esta circunstancia, esta situación. Y entonces uno llega y dice, bueno, pero ¿cómo se movieron rápido para mandar 60 toneladas en 2 viajes a Haití? ¿Y por qué aquí mismo en Venezuela, allí mismo en Venezuela, no hay la misma reacción? Y entonces uno llega y concluye siempre lo mismo. A este gobierno de facto no le interesa el pueblo venezolano. De verdad que no. Es su último interés. Son los últimos en estar en su lista de prioridades. Y a los efectos nos vamos. O sea, esto lo que está pasando en Mérida es una clara demostración. Lo de Mérida es gravísimo. Que se hayan destruido 1.200 viviendas. Saque usted los cálculos por allí. 1.200 viviendas. 18 muertos. En el último balance, 18. 18 muertos, 6 desaparecidos. O sea, no es cualquier cosa lo que ha ocurrido allí en Mérida. Y la respuesta oficial ha sido negligente, por decir una palabra. Pero allí están llenándose la boca diciendo que defienden al país y que esto y que aquello, y ahí está el pueblo sufriendo las consecuencias. Esa es la lamentable situación que se presenta. Hay un detalle, Nancy, que nadie ha calculado. En esta zona, precisamente donde está la afectación, se producen frutas, se produce papa, cebollín, varios productos de consumo cotidiano del venezolano. Es una de las zonas de producción más importantes de Venezuela, allí en esa zona que fue afectada. Esto significa que va a haber escasez de todos estos productos porque precisamente ellos producen aproximadamente entre el 30 y 40% de la producción nacional en esos rubros. Y esto no va a llegar a los mercados. ¿El gobierno tiene alguna previsión, el gobierno de facto tiene alguna previsión para enfrentar esta crisis? O sea, pues si no ha tenido previsión con el tema del COVID-19, mucho menos lo va a tener en este momento. Está atento a otras situaciones. Te tengo un cuento de COVID-19, pero vamos a dejarlo para el próximo corte. Ya estamos en la hora. Ya estamos en la hora. Y en Siempre Venezuela, siempre vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, tremendo tema Mi Ranchito con los Cardenales del Éxito, una gaita tradicional venezolana, maravina, zuliana, intensa, que nos habla de esta pobreza y esta situación que se vive en muchas calles, muchas veredas de Venezuela. Bueno, Alan, yo sé que esto va a tomar de sorpresa a los oyentes, a quienes están a través de las diferentes redes. La pregunta que te voy a realizar, ¿tú confías en Jorge Rodríguez y los oyentes confían en Jorge Rodríguez? Yo confío en Jorge Rodríguez como el que confía, no sé, un malandro, no sé. No, Jorge Rodríguez no me merece en absoluto ningún nivel de confianza. Es de ese tipo de personas con las que hay que hablar, pero hay que saber que lo que te está diciendo en gran parte es mentira. Pues eso es lo que dice el presidente interino, Juan Guaidó. Dice que ha destacado, a pesar de la gran desconfianza que le tiene a Jorge Rodríguez, al jefe del régimen, y que está en la delegación, está representando en esa delegación de la negociación de México, Jorge Rodríguez, en este proceso pues cuenta con el respaldo de la comunidad internacional y las garantías que permitan lograr ese acuerdo de salvación a esa crisis que se viene presentando en Venezuela. Y en una entrevista que Guaidó dio a Fernanda Kowalski en Infobae, pues aseguró y enfatizó que no se puede confiar en Rodríguez, pero también ha destacado
la fortaleza del proceso de negociación en medio de Noruega. La respuesta es totalmente dura, pero no se puede confiar. Por eso nos hemos hecho acompañar, no solamente por un facilitador experimentado, como es el caso de Noruega. Hay países acompañantes sentados en la mesa de este proceso, como Rusia y Holanda, y en este caso, además, pues hay un grupo de países amigos que van a estar siguiendo muy de cerca estos procesos. Hay garantías, por ejemplo, el levantamiento progresivo de las sanciones en el cumplimiento del acuerdo. Hay un proceso de justicia internacional haciéndole seguimiento, que es la Corte Penal, que tiene que ver con la justicia denegada de Venezuela. De nuevo, no estamos esperando buena fe del régimen, sino que esperamos crear unas condiciones para generar las garantías en todos los sectores. Esto es lo que ha venido diciendo el presidente encargado Juan Guaidó ante esta situación. Bueno, pero es que lo hemos dicho y lo hemos dicho repetidas veces en esta mesa. A veces hay que sentarse con una persona que no es precisamente de nuestro agrado. Y habrá que hacerlo a veces con un pañuelo en la nariz. Pero lo cierto del caso es que la circunstancias sociales, política, económica, de salud, de todo nivel en Venezuela amerita que se llegue a un acuerdo de bases mínimas que permita darle oxígeno a la gente. Definitivamente en Venezuela no se puede seguir aguantando. Y hay un comentario, una historia que quizás a ustedes se les ha olvidado, es la historia de Luis González. Luis González es un joven venezolano que emigró a Chile, pero participó en las protestas del 2017, y en las protestas del 2017, de manera brutal, un policía le disparó malintencionadamente a sus piernas, al punto que provocó que le amputaran la pierna. Pero escuchemos la historia de Luis, que está pidiendo la ayuda de todos los venezolanos en este momento. Luis González. Hola, mi nombre es Luis González, tengo 23 años, participé en las protestas del 2017, un policía me disparó en la pierna izquierda y como consecuencia de ello terminé siendo amputado. Desde entonces uso prótesis transfemoral izquierda que me ayuda a llevar una vida completamente activa, prótesis que ha llegado a su límite de vida útil desde hace unos meses de hecho. Mi campaña la había iniciado a principio de año, pero la pausé. Bueno, me daba un poco de pena, de vergüenza en cierto punto tener que recurrir nuevamente a las redes para adquirir materiales protésicos que son bastante costosos. Estamos hablando de miles de dólares que lamentablemente se me hace imposible adquirirlos por mis propios medios. Pero sin duda alguna, entre vivir con la vergüenza de tener que pedir ayuda a vivir con la decepción que implica el haber perdido mi pierna a los 19 años y que no haya valido absolutamente nada, esto es menos complicado. Y es por ello que nuevamente recurro a las redes, a quienes me ven, a quienes han seguido mi historia desde hace más de 4 años, desde entonces, con el corazón en la mano pedir la ayuda nuevamente para poder cambiar la prótesis, porque a este punto es bastante complicado. Me ingenié en algún momento algunas estrategias para alargar la vida, como por ejemplo darle una faja que va sujetada a la cintura y me ayuda a tenerla segura, un anillo en el liner y me ayuda a mantener el sistema al vacío. Eran estrategias momentáneas que ya hoy han dejado de funcionar. Soy una persona bastante activa, bastante deportiva, la verdad es que me gusta ir más allá de mis límites, que implica haber quedado amputado a los 19 años, en la plena juventud. He aprendido bastante desde entonces en todo el camino, me he caído muchísimas veces. Ahora que se me hace un poco complicado seguir usando la prótesis que es tan necesaria en mi vida, este pequeño detalle de mi vida para mí significa dignidad, significa libertad, significa la oportunidad de ir más allá de lo que yo creo que sean mis límites. De verdad les agradezco desde ya, de todo corazón, cualquier tipo de ayuda, desde postearlo en tus redes sociales, postearlo en tu estado incluso, en donar. El link de la campaña está en mi perfil de Instagram, de Twitter. Por allí van directamente a la página de GoFundMe, donando, compartiendo, pasando la voz. Cualquiera es de gran ayuda en el momento en el que está participando. Bueno, fíjate que el caso de Luis González es de verdad de un muchacho que ha luchado por superar esta limitación que le provocó la violencia del Estado venezolano, que asesinó y mutiló a cientos de jóvenes venezolanos durante las protestas del 2017. Esos mismos casos que están en la Corte Penal Internacional son casos que se vinculan también a esa represión del 2017. Pero Luis González no se ha quedado parado. Si ustedes revisan la historia de Luis González en Instagram, en su cuenta, podrán ver que Luis González, desde que llegó a Chile,
se ha dedicado a hacer deporte, a ser un deportista paralímpico, y no conforme con eso ha organizado equipos de fútbol, de básquet, de diversas actividades y disciplinas deportivas en Chile. Entonces ha sido motorizador y un ejemplo positivo para muchos ciudadanos venezolanos y chilenos que se encuentran lamentablemente bajo las mismas circunstancias. Pero lo importante de esto es que hay que ayudarlo, hay que colaborar con él. Él ha hecho gran esfuerzo para sobrevivir con esa prótesis que ya tiene, pero ya la prótesis no le sirve, como él lo dice. Así que si usted tiene la oportunidad de acercarse y ver las cuentas de Luis González en Instagram, en Facebook, puede revisarlas y buscar la manera de apoyar a este joven venezolano que fue víctima de la represión del año 2017. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el primer informe de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, amigos, en esta parte, en este contacto, vamos a comentarles, a dar algunas de las noticias más resaltantes hasta el momento que han sucedido en esta zona de frontera. En primer orden destaca 3 ciudadanos venezolanos asesinados en el municipio Saravena, departamento de Arauca. En la mañana de hoy se conoció un nuevo asesinato colectivo en el departamento de Arauca. Esta vez fueron 3 personas, al parecer de origen venezolano. Por otro lado, también subdirectora administrativa y financiera de la UESA falleció en extrañas circunstancias. Al mediodía del día de ayer, martes 24 de agosto, se conoció el fallecimiento de la profesional Isley Duperli Bermúdez García. Los hechos habrían sucedido a las 11 de la mañana en su residencia ubicada en el barrio Boulevard de la Ceiba, donde al parecer, producto de la activación de un arma de fuego, pierde la vida. Pasó a sanción presidencial el proyecto de ley que declara Patrimonio Cultural de la Nación las fiestas patronales de Arauca. La plenaria del Senado aprobó por unanimidad la iniciativa legislativa que busca declarar Patrimonio Cultural de la Nación el Festival Araucano de la Frontera, Torneo Internacional del Joropo y el Contrapunteo Reinado Internacional de la Belleza Llanera, que se celebra en el municipio de Arauca, reconociendo al municipio como el lugar de origen y a sus habitantes como gestores principales. Recordemos que esta celebración se hace para el 4 de diciembre, día también de la araucanidad. El próximo 14 de octubre se realizará en Arauca el encuentro de la Comisión Fronteriza. En la Cancillería, el gobernador de Arauca, Facundo Castillo, sostuvo una reunión con la directora de Fronteras, Nancy Benítez, para coordinar el encuentro de la Comisión Regional Fronteriza, que se llevará a cabo el próximo 14 de octubre en la capital araucana. Por otra parte, también se conoció que se ejecutará construcción de 3 miradores, protección para las riberas del río Cusay y un proyecto para las víctimas avanzan en el DNP. El gobernador de Arauca, Facundo Castillo, sostuvo una reunión con la directora para Pactos Territoriales del Departamento Nacional de Planeación, DNP, con el fin de avanzar en la ejecución de 3 proyectos en el marco de la reactivación económica para el territorio, convenios que fueron firmados el año inmediatamente anterior. Asamblea departamental a sesiones extras desde hoy y hasta el 5 de septiembre. Al tercer periodo extraordinario de sesiones fue convocada mediante decreto 1021 del 24 de agosto la Asamblea Departamental a partir de este miércoles 25 de agosto y hasta el 8 de septiembre para tramitar un paquete que por ahora lo conforman 3 proyectos de ordenanza. Es probable que el gobierno haga llegar otras iniciativas que se sumarían a las 3 iniciales relacionadas
con autorización para donar o transferir 3 bienes inmuebles al municipio, donar material pedagógico, inmuebles y enseres al Instituto de Bienestar Familiar y una adición de recursos al presupuesto de la actual vigencia fiscal. Animales en condición de calle aseguran su alimentación en Arauca. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Económico y Sostenible de la Alcaldía de Arauca dio a conocer que la próxima semana comenzará a ejecutarse el contrato para alimentar los perros en condiciones de calle. La iniciativa del alcalde Edgar Tobar busca que siempre haya purina en los comederos dispuestos en varios puntos de la ciudad. Son animales que afrontan muchas dificultades, entre ellas la falta de alimento. Bueno, aquí el comentario acerca de esta iniciativa muy original, ¿no?, de suministrarle alimento a los perros que andan en condición de calles. Excelente iniciativa, nosotros nos sumamos a eso. Otra información importante y que tiene que ver con nuestros hermanos migrantes, ¿no?, con nuestros hermanos venezolanos, y es que migrantes irregulares e indocumentados serán vacunados contra el COVID-19 y tendrán plazo hasta el 30 de septiembre. Tal como lo anticipó Caracol Radio, el Ministerio de Salud expidió una nueva normativa a través de la cual habilita el censo y posterior registro en PECIS y en el portal Mi Vacuna de los migrantes irregulares radicados en el país y los colombianos que no cuentan con un documento de identidad válido para que sean vacunados contra el COVID-19. Esta iniciativa también la aplaudimos, ya que es muy importante porque el problema del COVID no solo, o sea, no pide documentación, ¿no? A cualquier persona puede ser víctima de este flagelo que hoy ataca al mundo entero. Así que saludamos y aprobamos y aplaudimos pues esta gestión que se adelanta para que las personas migrantes, especialmente los venezolanos, puedan tener acceso a esta importante vacuna que viene pues a salvaguardar la vida de las personas. Mis amigos, nosotros seguimos pues en esta zona de frontera buscando la noticia para que usted esté atento a nuestro programa en todas nuestras plataformas. Aquí estamos en La Voz del Río Arauca y por supuesto también nos puede conseguir en nuestro Facebook Siempre Venezuela Radio. Agradeciéndoles por su sintonía desde esta zona de frontera, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, este fue el primer reporte de Oliver Luyano desde el Arauca Binacional. Y bueno, les habíamos comentado en el segmento anterior que al respecto del COVID-19 teníamos una información y esta la ha dado el periodista venezolano Vladimir Villegas, que en su cuenta de Twitter ha señalado esta bomba. El diputado Baco Aerifari, presidente del Comité de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria Mundial, parte de la delegación que visita Venezuela, dio positivo de COVID-19. ¿Esto qué significa? Que está recluido en una clínica capitalina en la ciudad de Caracas. El resto de la delegación está aislada en su hotel. O sea, esta delegación que tenía la misión de reunirse con una serie de personas hasta el día de mañana, hasta el día viernes, ahora se encuentra recluida y tiene por lo mínimo que pasar 14 días para ¿Y tiene un contagio? Tiene un contagio y ya esta comisión se había reunido con Delsa Solórzano, que yo recuerde, con el mismo Juan Guaidó. Se reunió con otros representantes parlamentarios nacionales. Se había reunido, creo, en la noche de ayer, era con la gente del CNE. Es decir, toda esta gente entra bajo sospecha de COVID-19 y tiene que aislarse. Hoy tenía que reunirse con la gente del gobierno, con el presidente de la Asamblea de facto, el señor Jorge Rodríguez. ¿Y por qué no le alcanzó el tiempo?
Lamentable situación. Bueno, pero en situación. todo caso, pues, estos son los hechos. Los hechos es que la comisión habría interrumpido totalmente su agenda y ahora tiene que debe someterse a las pruebas del PCR y sobre todo en circunstancias de que si son objetos o detectan que tienen COVID, pues van a pasar una temporada en Venezuela. Una comisión que venía nada más por 7 días, ahora se enfrenta ante otra realidad. Donde van a identificar la realidad del COVID-19 en Venezuela, de la realidad de este gobierno que no ha querido tener un plan de vacunación, donde van a encontrar la evidencia de que no existen las vacunas adecuadas para atender esta crisis humanitaria. O sea, ahí se van a encontrar con muchos puntos, ahí recluidos, ahí aislados en medio de este problema de COVID-19. Claro, ahí lo van a identificar. Seguramente el gobierno de facto se buscará de alguna manera de deslumbrarlos con la atención y entonces les dirá, no, pero mire, es que así atendemos a cualquier paciente en Venezuela y contratarán la mejor clínica y estarán bajo alguna atención, porque el gobierno también está en una campaña de relaciones públicas y esto le ha caído como una bomba, ¿no? Este tema de contagio. Ahora uno pregunta, ¿dónde será contagiado este señor? Debe haber venido contagiado. Desde el exterior, ¿no? Pero y las pruebas que le aplican al ingresar al aeropuerto y las tantas cosas por las cuales pasan los venezolanos y tienen que pagar los venezolanos para poder ingresar al aeropuerto, las pruebas obligatorias que tienen que hacerse. Obviamente. Bueno, ¿y qué pasó con la vacunación? Si ellos ingresan del extranjero, ¿dónde está la vacunación que ellos debieron tener ya esa vacunación aplicada, esa inmunización? Y en sus países de origen pues tiene que tener también chequeos de control para iniciar un viaje. O sea, es decir, aquí hay una cadena de responsabilidades que apenas se está vislumbrando, pero hay responsabilidad desde el país de donde vienen y el país que los recibe. El país que los recibe. Y ahí y evidentemente el silencio de un parlamentario que ya tenía que haberse sentido mal desde antes de venir a Venezuela, porque el periodo de incubación no dan los tiempos, ¿no? Pero lo cierto del caso es que ya se manifestó y bueno, ¿qué hacemos con ese paquete? Ahí le tocó como están alegando aquí en Colombia. En Colombia, Alan y audiencia se ha alegado mucho por la migración venezolana y ahora nos llegan los afganos y entonces también están alegando por los afganos ahora. También están diciendo que los afganos vienen con COVID. No, por favor. Lo que es la xenofobia, terrible. Y en Siempre Venezuela Siempre vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Qué bueno este tema para iniciar así la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Mi lindo llano apureño de Ali Cabello, quien nos ha traído este tema para iniciar así este espacio en su segunda hora, su tercer pedazo de torta. Definitivamente, pues aquí dividimos en 4 pedazos la torta de Venezuela Siempre, Siempre Dijo Venezuela. Oliver que por qué le dejábamos el cuarto pedazo. Yo le es que se lo come usted con gaseosita. No, y es el más diputado. Ustedes no se han dado cuenta en la fiesta que el último pedazo de la torta que queda ahí en la mesa es el más diputado. Bueno, ahí está. Bueno, seguimos con más información, Nancy. Presentemos ahora esta segunda hora. Y en esta segunda hora en Siempre Venezuela Siempre, a través de este dial, el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, en nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM, y en esta segunda hora se incorpora Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui y a toda esa amable audiencia que está ahí, pegadita. Continuamos con más información. Bueno, ¿sabe usted que según un estudio del Banco Mundial, de cada 3 familias migrantes venezolanas hay una por lo menos que está pasando inseguridad alimentaria? Esta es una investigación que ha desarrollado el Banco Mundial y que hemos querido presentar durante el día de hoy aquí en el programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, porque es una radiografía especial de esta migración, una migración que no siempre la lleva con las buenas y que siempre está pasando algún tipo de necesidad. Veamos este reporte preparado por el Banco Mundial sobre este tema.
2015 comenzó el mayor éxodo que se ha vivido en Latinoamérica. Al día de hoy son alrededor de 5,5 millones de venezolanos que han dejado su tierra en busca de mejores oportunidades de vida, en busca de un futuro mejor. Hoy está con nosotros Paula Rosiasco, quien es especialista en desarrollo social del Banco Mundial, pues para hablarnos acerca de este tema, de cómo está el tema de los migrantes y refugiados en América Latina y el Caribe. ¿Cómo estás, Paula? Gracias por acompañarnos. Hola, Jessica, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Para iniciar me gustaría comentarte, ante lo que se está viviendo ahora, bueno, pues en el contexto también de COVID-19, podríamos hablar de una crisis humanitaria que se suma a una crisis sanitaria, y teniendo esto en cuenta, pues ¿cuál es la situación actual de los migrantes venezolanos en América Latina? En efecto, Jessica, estamos frente a una crisis humanitaria sin antecedente en la región de Latinoamérica. Antes del COVID ya teníamos una de las afectaciones más importantes a nivel mundial. La crisis de migración venezolana es la segunda más grande después de la crisis siria en número. Sin embargo, el COVID ha hecho todavía más profundas las vulnerabilidades de esta población. Hoy ellos son más pobres, tienen mayores riesgos de infectarse de COVID. Si se infectan, tienen menores posibilidades de sobrevivir y además de eso tienen mayores dificultades de recuperarse de la crisis económica que casi cualquier otro grupo poblacional en el continente. Una de las afectaciones más importantes que han sufrido ha sido el nivel de sus ingresos y el nivel de pobreza. En el Perú, por ejemplo, estimamos que antes del COVID-19 más o menos el 18% de los trabajadores venezolanos eran pobres. Después de solo 30 días de aislamiento social, el 92% de ellos serían pobres. Esto es un aumento dramático en solo 30 días. Gracias, Paula. Al inicio de esta respuesta que me dabas, tocaste un tema bien importante, que es el tema de salud ante COVID. O sea, si de por sí ya había una desigualdad, una brecha, ¿no?, en cuanto a estos accesos, pues ahora esto se ha incrementado. Ha sido no solo un golpe económico en la pérdida de ingresos que ya nos comentabas para los migrantes, sino que también están más expuestos al virus. ¿Qué está pasando ahí, Paula? En efecto, Jessica, para la mayoría de la población migrante y refugiada en nuestros países es prácticamente imposible adoptar las medidas necesarias para protegerse del virus. Por un lado, la mayoría de la población migrante y refugiada vive en condiciones de hacinamiento. Por ejemplo, en el Perú, la población migrante tiene 14 niveles más de hacinamiento que la población local. Wow. Esto quiere decir que para ellos es prácticamente imposible guardar la distancia social necesaria para evitar el contagio. Y un contagiado en el hogar afecta a toda la familia. También otras medidas como el uso de mascarillas es muy difícil por el impacto que ellos han tenido en sus ingresos. Por ejemplo, en Colombia y en Ecuador encontramos que 2 de cada 3 familias migrantes y refugiadas han tenido que sacrificar una de las 3 comidas necesarias al día durante la pandemia. Esto quiere decir que ellos tienen que escoger entre comer aún menos o comprar mascarillas. Y estas condiciones solamente habrían empeorado durante la pandemia, ya que muchos, al no tener un ingreso, no han podido pagar sus rentas y han tenido que mudarse con amigos o con familiares, lo cual implica mayor hacinamiento o, lo peor, han tenido que irse a vivir en las calles en donde están continuamente expuestos al contagio. Qué situación tan compleja, tan desafortunada y tan triste, Paula. ¿Qué está pasando si se llegan a enfermarse o si se llegan a contagiar de COVID o piensan que pueden tenerlo? La verdad, Jessica, es que no sabemos a ciencia cierta qué pasa con ellos porque la mayoría de la población venezolana no busca atención médica aún cuando presentan síntomas relacionados con el COVID. Y esto tiene múltiples razones. Una de ellas es la baja afiliación al sistema de salud de nuestros países. En Colombia y en Perú, aproximadamente 1 de cada 10 migrantes tiene una afiliación a un seguro de salud. Y por esto, a pesar de que los gobiernos han decretado acceso universal a atención en salud por afectaciones relacionadas con el COVID, la mayoría de ellos no busca esta atención porque piensa que no va a poder pagarla. Y otra parte que es muy importante es el miedo a la discriminación. Muchos de ellos no buscan ayuda por este miedo. Y esto nos afecta a todos, porque el coronavirus no distingue nacionalidades y un afectado más en nuestra comunidad nos hace a todos más vulnerables. Y es así como la discriminación hace que todos estemos más expuestos al contagio. Muchas gracias, Paula. Para ir finalizando, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede ayudar?
¿qué posibilidades hay de que esta situación pueda cambiar? En realidad, Jessica, hay mucho por hacer y todos podemos contribuir. Uno de los puntos más importantes y más urgentes ahora es integrar a las familias migrantes y refugiadas venezolanas en la respuesta y en la recuperación económica de nuestros países. Y esto debe hacerse porque es precisamente en estas familias en donde puede estar la clave para dinamizar la recuperación económica en nuestros países. Por ejemplo, en el Perú estimamos que si la población venezolana se integrara a la economía peruana, podrían incrementar la producción nacional en $3.200 millones adicionales al año, que serían suficientes para cubrir 1/3 del gasto anual en educación. Otras medidas que son importantes incluyen ampliar el cubrimiento de agua y saneamiento y de provisión en servicios de salud en las principales áreas receptoras. También suministrar acceso a mascarillas y reducir brechas en servicios debido a la discriminación. Pero tal vez lo más importante que podemos hacer ahora es ser solidarios, porque es precisamente en la integración de estas familias en donde podría estar la clave para que tanto ellos como nosotros salgamos adelante de esta crisis. No solamente debe hacerse por razones humanitarias, sino también por razones de salud pública y porque es un buen negocio para todos. Gracias, Paula. Creo que cerraste muy bien, ¿no? Es un buen negocio para todos y también dijiste algo bien importante, ¿no? Que al menos a mí me llega, ¿no? O sea, el ser solidarios. Estamos viviendo una época complicada a nivel mundial, ¿no? En este contexto de COVID. Así que bueno, es una palabra fundamental. Muchas gracias, Paula Rosiasco, especialista en desarrollo social del Banco Mundial, por acompañarnos. Gracias. Y muchas gracias a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Bueno, pues ya saben, manténganse conectados que continuaremos conversando sobre más temas. Yo soy Jessica Berman, comunicadora del Banco Mundial. Hasta luego. Bueno, me parece extraordinario este trabajo del Banco Mundial sobre la radiografía de la condición del migrante en Latinoamérica. Y no es cualquier organismo que está diciendo esto, es el Banco Mundial. Y un tema que hay que recalcar, la integración de los migrantes venezolanos a las economías de estos países latinoamericanos puede garantizar un buen negocio para estas naciones. En Perú, en Chile, en Ecuador, en Bolivia, en Colombia y obviamente pues en el resto del mundo. Pero en estos países es un buen negocio incorporar a los migrantes productivamente, porque significa, además del bono demográfico, significa también la posibilidad de generar empleo, generar iniciativas y emprendimientos. Y en Siempre Venezuela Siempre, vamos con el reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todo y buen provecho hasta ahora. Carlos Uzcategui, la voz del Caribe, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, con las noticias que están impactando a esta hora. Adiós a Brian Traver, fundador de V40. En redes sociales, la agrupación británica lamentó el deceso de su saxofonista. La banda británica de reggae V40 comunicó este lunes que su saxofonista y compositor Brian Traver ha fallecido a los 62 años en su domicilio de Birmingham, centro de Inglaterra, acompañado por su familia. Con gran tristeza anunciamos la muerte de nuestro camarada hermano, miembro fundador de V40 y leyenda de la música. Brian David Traver, informó la banda en un comunicado en el que precisó que el fallecimiento ocurrió este domingo después de una larga y heroica lucha contra el cáncer. La Guajira, tormenta derriba torre de comunicaciones de la policía en Villanueva. Un torrencial aguacero acompañada por fuertes ráfagas de viento azotó gran parte de los barrios de la parte alta de Villanueva. Además, la tormenta derribó la torre de comunicaciones repetidoras ubicadas en las instalaciones de la institución. El segundo comandante de la estación, intendente John Ortiz, indicó que la torre tiene una altura de aproximadamente 30 metros y es utilizada para las comunicaciones internas y externas entre los municipios de Las Aguas del Pilar, Urumita, El Molino, San Juan del Cesar, Villanueva y Barranca. La antena quedó partida en 3 pedazos tras desplomarse durante la tormenta. En un destacado de La Guajira, en el desarrollo de las actividades de verificación de las acciones que los entes gubernamentales llevan a cabo en el cumplimiento de la sentencia T-302 de 2017,
el ICBF perdió la identidad y gobernabilidad del modelo de educación del azúcar. La Veeduría Ciudadana realizó un análisis de la estrategia de cobertura, funcionamiento y los impactos del modelo operativo que han implementado el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la ICBF, en la atención integral de los niños y niñas de las comunidades étnicas y rurales a través de la educación inicial bajo la modalidad propia intercultural, la cual se presta en las unidades comunitarias de atención que son las UCA. De acuerdo con el ICBF, el modelo operativo de educación de edad temprana en La Guajira ha tenido gran éxito, sustentando en su eficacia la ampliación de cobertura, la oportunidad del servicio, sostenibilidad de la atención y fundamentalmente en la reducción de los niños y niñas menores de 5 años fallecidos por enfermedades asociadas a la desnutrición. Pero la realidad va por otro lado y es la vulneración de los derechos a la infancia guayú por la muerte recurrente de niños por enfermedades asociadas a la desnutrición, que es un tema residual, como lo señaló en su oportunidad el hoy ministro de Salud. En medio de la crisis humanitaria, el ICBF parece haber perdido la identidad y la gobernabilidad del programa, ya que este no se percibe totalmente como atención integral a la niñez en el marco de la educación inicial, bajo la modalidad propia intercultural en comunidades étnicas, indígenas y rurales de las entidades determinadas. Uno de los hallazgos de este estudio se relaciona con la heterogénea identidad y comprensión que tiene el modelo de atención en las comunidades étnicas. Una alta proporción reconoce a la UCA como centros de provisión de alimentación y recreación, más que como centros educativos y de desarrollo infantil, como lo determina el ICBF. En sectores académicos y para profesionales en pediatría que han tenido acercamiento con la realidad de los niños en condiciones de desnutrición en La Guajira, estas unidades de servicio se han venido convirtiendo en centros de aculturación, proceso que se inicia con la alimentación, dado que funcionan desconectadas de la cultura y tradiciones de los guayú, muy a pesar del volumen y variedad del recurso humano en que se dispone. Muy a pesar de su comprensión institucional como un programa educativo, tiene baja interacción con el sistema educativo, ya que no siempre se aplica una promoción automática al grado de transición. Al cumplir el límite de edad, los beneficiarios son excluidos del programa, perdiendo la oportunidad de acceder de manera directa al siguiente grado educativo y al programa PAE. El programa presenta diferentes barreras de entrada, como es la identificación, vacunación completa, afiliación al sistema de seguridad social, requisitos que no siempre se cumplen, que llevan la exclusión en los niños, en especial los que no tienen algún grado de discapacidad. La pandemia trajo consigo una nueva concepción del servicio de la UCA, que se cambió de ración servida a la entrega de paquetes alimenticios y se aplica como entrega mensual por niño. En la modalidad de atención a niños de 6 meses a 5 años se entrega una cantidad mensual de 10.375 gramos de alimento, homologables a la ración preparada durante 20 días, 5 días a la semana, por 4 semanas. Hay que anotar que la mayoría corresponde a grasas saturadas, refinadas y procesadas, como el aceite de palma, y contienen un alto grado de sodio, como las latas de atún. Igualmente, en las comunidades se desconocen los productos que puedan ser reemplazados por aquellos pertinentes con las costumbres alimenticias. Dentro del servicio de alimentación no se ofrecen hortalizas, legumbres, frutas o complementos de proteína que aporte una equilibrada alimentación del menor, teniendo en su cuenta en que ellas se encuentran en zonas sin acceso a alimentos que supla los nutrientes que requiere su organismo. Por otro lado, la cantidad de gramos disponibles para consumir en una comida al día es de 518.8 gramos. Según la Academia Americana de Pediatría, un niño sano debería recibir 3 comidas saludables al día, además de 1 o 2 refrigerios que incluyan fruta, leche, queso, huevos, carne, que muchas veces, o mejor dicho, nunca son suministrados. Si el análisis se realiza por la cantidad de calorías que aporta la alimentación, se debe atender que no es lo mismo las calorías categorizadas como vacías y que solo aportan un alto índice glucémico que se convierte en grasa, sobre aquellas que realmente aportan nutrientes esenciales para el desarrollo físico y cerebral de un menor. El ICBF señala que con sus alimentos se aportan 1.305.3 calorías por la ración servida al niño o la ración que se da para preparar en casa, pero las calorías no son buen índice de medición si estas no provienen de alimentos que brinden las calorías que realmente necesita un niño para su crecimiento, que en su mayoría deben prevenir de alimentos como fruta fresca, verduras, proteínas, lácteos
y cereales, que la mayor parte de las veces no las llevan. Aparte, les están quitando 1 libra de leche en cada bolsa. En cuanto a las madres gestantes y lactancias, se hace entrega de un paquete al mes y con un total de 14.200 gramos de alimentos que deben ser preparados en casa, aportando un día total de 472 gramos de alimento diario, una sola comida. Y hay que tener en cuenta que ellas necesitan aproximadamente un total de 2.300 a 2.500 calorías representadas en comidas saludables, altas en nutrientes y con alto contenido en agua. Bajo estas condiciones es necesario definir la política pública que determina el programa en relación con los requisitos de acceso de acuerdo al pensamiento de los guayú. Igualmente es conveniente ampliar la cobertura de madres gestantes, niños en condiciones de discapacidad y niños de menores de 5 años, que por las restricciones de entrada no logran vincularse al programa, y mejorar la infraestructura física de la JUCA, incluyendo el servicio y dotación de cocinas con sus respectivos sistemas de conservación de alimentos, es decir, refrigeradores, neveras. Estas acciones deben ser respaldadas presupuestalmente. Son parte del día a día de lo que está pasando en La Guajira. La gente, las comunidades de los corregimientos, asentamientos se quejan porque les están sacando alimentos de valores. Carlos Ucategui, el Miura, retornando a los estudios. Bueno, y fue el reporte de Carlos Ucategui desde La Guajira, Colombo, venezolana. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, este tema, No Quiero Dormir, y es de la orquesta Son de Cali. Ellos son de Cali y tocan bien, porque son de Cali, precisamente. Bueno, y estamos viendo las imágenes de lo que está pasando en el estado Apure, en San Fernando de Apure, donde la inundación producto de la vaguada que han asolado las nacientes de los ríos, de los principales ríos de la zona, han dejado a la ciudad en una situación bastante lamentable. Hemos visto un centro comercial totalmente inundado, pero también hemos visto una imagen impresionante de una babilla metiéndose en una casa, en plena sala de la casa, producto de las inundaciones. La casa se inundó y estaba las personas tratando de rescatar sus enseres, cuando de repente ven y observan una babilla detrás de ellos. ¿No? Y no pequeña. No, una cosa de gran magnitud. Una cosa grande. Yo creo que más de uno se habrá pegado su susto de que intenta rescatar sus enseres y en medio del agua le aparece un bicho de esto. Pero bueno, esto es lo que se está viviendo en varias regiones de Venezuela. No solamente lo que está pasando en Mérida, es que también está pasando en San Fernando de Apure, está pasando en Aragua, está pasando en el municipio capital. Es decir, hay varias zonas de Venezuela afectadas por esta lluvia. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre tenemos un material donde la defensora de los derechos humanos, Tamara Suju, señala que siguen incrementándose las detenciones arbitrarias y las torturas en los centros de detención del régimen. Escuchemos y veamos. Buenos días, Venezuela. Hoy quiero denunciar las condiciones en las que se encuentran los presos políticos venezolanos en el DGCIN, Boleíta, Caracas, a pesar de la resolución presidencial de que todos los detenidos en los organismos de seguridad de inteligencia debían ser trasladados a otros centros de detención. Las condiciones actuales de los presos políticos en el DGCIN son pérdida de la visión, están expuestos a la luz blanca las 24 horas del día, sin acceso a la luz solar, ni al aire natural, ni a ningún tipo de recreación, inexistencia de llamadas telefónicas, la visita de los familiares una vez, 2 veces al mes, 1 hora y media, a través de un vidrio por el cual no tienen ningún tipo de contacto con los familiares. Presentan color verdoso en la piel por falta de la luz solar. Están siendo envenenados continuamente día a día por monóxido de carbono de los carros y las motos que están y que circulan por dichos sótanos diariamente, y por el cual el Instituto Casla en su informe anual publicado en enero de este año explicamos las consecuencias de dicho envenenamiento diario del monóxido de carbono y lo que produce en esas personas. Tienen falta de asistencia médica especializada, muchos tienen dolencias físicas que no son atendidas, aislados totalmente las 24 horas del día, solamente se les permite asearse 1 vez a la semana, o cuando van a ir a tribunales, asearse completamente, el robo de alimentos y medicinas, entre otras cosas.
Quiero recordar quiénes son los que están detenidos en dichos sótanos para no olvidarlos, los presos políticos. Sargento Charles Benavides, Teniente Coronel Ovidio Carrasco Mosqueda, Teniente Coronel Marín Chaparro, General Pedro Naranjo, General César Mejías Camacaro, General Nelson Morales Huitián, General Héctor Hernández de Acosta, General Alejandro Pérez Gámez, los esposos María Delgado Taboski, Juan Marrufo, el Coronel Osvaldo García Palomo, el Coronel Ramón Peñalver Vázquez y el norteamericano Matthew Young Head. Nosotros exigimos la libertad de estas personas que han sido torturadas vilmente por la tiranía venezolana. Exigimos que sean liberados. Queremos libertad para todos los presos políticos venezolanos. Bueno, contundente Tamara Suju en relación al tema. Es que no se ha solucionado ni se ha avanzado en nada en el tema de los presos políticos ni en sus condiciones. Tanto los civiles como los militares que están en peores condiciones, muy maltratados los militares. Y esto pues debe ser objeto de investigación por parte de los organismos internacionales, especialmente por la señora Bachelet, que le habían pintado que ya estos presos los habían trasladado a otras cárceles y resulta que están en las mismas cárceles y bajo peores circunstancias. Y en Siempre Venezuela siempre vamos con el reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Bueno, mis amigos, nosotros seguimos en este amplio recorrido por las calles de Arauca, conociendo más historias de nuestros hermanos venezolanos, que como muchos hemos salido de nuestro país en busca de nuevos horizontes. Acá estoy con Natividad. Natividad es nacido en Colombia, nació en Colombia, pero se mudó a Venezuela y luego retorna. ¿En qué parte de Colombia tú naciste, Natividad? Y bienvenido a Siempre Venezuela. En el Banco Magdalena. En el Banco Magdalena. ¿Y a qué edad te fuiste a Venezuela? Tenía 32 años. Tenías 32 años cuando te fuiste a Venezuela. ¿Y por qué te fuiste a Venezuela? ¿Qué viste? Estaba, bueno, cuando eso había mucho trabajo en Venezuela, pues me amañé por allá trabajando. Pero sí. ¿Y allá en Venezuela a qué te dedicabas? Yo trabajaba de ganadería. ¿Y a qué parte de Venezuela llegaste? Llegué a Machique. A Machique. Y luego ¿por qué decides volver a Colombia? Que ya los trabajos ya no eran como antes, ya los trabajos se fueron ya muy pesados, iban poniendo más trabajo para uno y menos plata. Menos plata, y la plata no alcanzaba. La plata no alcanzaba para nada. ¿Y por qué decidiste venirte a esta zona de Arauca? Sí, pues por el trabajo también, pues yo vivo del reciclaje, pues yo pues, veo que me gano más la plata más rápido que está, pues ahorita uno si no sabe para ¿Y qué grado de instrucción tiene? No estudiaste. ¿Y cómo te ha recibido la gente de Arauca? ¿Cómo ha sido esa integración tuya? Gracias a Dios, bien. ¿Y has recibido apoyo, por ejemplo, de los programas que tiene Colombia para los colombianos retornados? ¿Qué tipo de ayuda has recibido? Pues estoy recibiendo una ayuda Bueno, Natividad está recibiendo una ayuda de las organizaciones de Confiar. Y dime otra cosa, Natividad, vamos a acercarnos un poquito más a la cámara. Allí, ¿verdad? También quisiera que nos comentaras si en algún momento has pensado regresar a Venezuela. Claro, llegar a componer pues, venimos más adelante otra vez porque gracias a Dios me fue bien, tengo una niña que viene hermana también. ¿Y tu esposa es de Colombia? ¿Y allá qué dejaste en Venezuela? ¿Los amigos, los afectos, la casa? Sí, mi hermana, tengo una hermana allá también, mi familia tengo allá también. ¿Tienes familiares de Colombia que te los llevaste para allá? Sí, una hermana mía tiene a sus hijos allá, pues ellos trabajan allá. También allá. Y allá en Venezuela volverías al trabajo de llano, ¿no? Sí, claro. ¿Y qué extrañas tú de Venezuela y de esa labor de llano que ejecutabas allá? No, imagínate, todo es bonito uno trabajar en el llano que uno trabaja, ya se acostumbra a lo que uno hace, pues. No estaba de largo en la calle, ¿no?
desde que llegué fue trabajando. ¿Y cómo te recibieron los venezolanos, Natividad? Bien, ¿Te gracias. tendieron la mano? Ajá. ¿Sentiste en algún momento que te discriminaron por ser colombiano? No, para qué vamos a hablar, nunca tuve ninguna penalidad con ningún venezolano allá, para que voy a decir, no, me trataron mal. ¿Y aquí cómo te han recibido? Bien también, gracias. Pues que uno venga a trabajar, no tiene que nadie... No tiene problema. Ajá, claro. ¿Y qué hace la familia? ¿Tienes hijos? ¿Están estudiando? Sí, claro, están estudiando. ¿Qué grado estudian? ¿Se incorporaron a la educación acá en Arauca? Ajá. ¿En qué grado están? Cada uno sexual, están. Todos están en actividades. ¿Y cómo sueña Natividad el futuro acá en esta zona? ¿Cómo te ves? ¿Cómo crees que...? Sí, el futuro mío es sacar mis hijos adelante, y ya yo que no aprendí, pues tengo que sacarlos a ellos, porque eso puede ser el futuro mío más adelante, y de hecho también, ¿sí? Apoyar la familia. Ahora, ¿qué mensaje tendríamos que darle a nuestros hermanos venezolanos allá, que están allá llevando y luchando ante la adversidad, ante la situación que se ha presentado allá? Bueno, pues pedirle gracias a Dios porque se porten bien y tener paciencia, porque ¿qué vamos a hacer? Yo tengo mis hermanos allá, tengo una hermana allá, todavía en Venezuela, tengo mis hijos. ¿Y qué te dicen, Natividad? No, ahorita no estoy en comunicaciones con ella porque no tengo número de teléfono de ella. No tienen la comunicación constante. Ajá. ¿Y qué pudiéramos recomendar o qué le diríamos a los que hoy gobiernan Venezuela? Claro, sin entrar en el tema político, ¿qué pudiéramos decirle, qué recomendarle, que escuchen al pueblo? ¿Qué le diría Natividad? No, que todo se marche bien, se normalice como estaba antes, que la persona trabaje, lo que gane pues sirva para el sustento, pues ahorita lo que se ganan allá no sirve para nada, ¿no? Natividad, ¿tú recuerdas esa Venezuela cuando tú llegaste? Claro. ¿Cómo era? Descríbela. Buena, porque Venezuela era buena. Iba la persona, trabajaba y venía acá a Colombia y lo que se ganaba allá le servía, pero ahorita para ti. Cuando llegaban aquí, llegaban con plata, ¿no? Bueno, mis amigos, tu nombre completo, Natividad, apellido. Natividad Zambrano García. Natividad Zambrano García, amigos, otra historia de un hermano de Colombia que acogió a Venezuela como su tierra y ante las circunstancias y las adversidades que se vivían o que se viven en Venezuela aún decidió venirse a esta zona de Arauca para establecerse con su familia. Mis amigos, nosotros seguimos desde acá, desde esta tierra de frontera, desde esta zona de frontera, desde la tierra del Joropo, llevándoles a ustedes más historias. Desde acá, el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Fue el segundo reporte de Oliver desde el Arauca binacional. Continuamos con más información y siguen los graves problemas por las afectaciones de las lluvias y de cómo se ha venido presentando todo este problema ambiental. Pues la comunidad de Los Teques, donde opera un comedor para niños, se encuentra totalmente incomunicada por este problema, por las lluvias. El precandidato a la gobernación de Miranda, Carlos Ocariz, alertó el día de hoy que la comunidad Alberto Rayet de Los Teques, donde opera este comedor para niños, pues se encuentra incomunicada por las fuertes lluvias. Es un problema sistemático que hay que atender. Miles de familias se ven afectadas cada vez que llega esta temporada, la temporada de las lluvias. Esto lo ha venido escribiendo en la cuenta en Twitter. Bueno, y Sonia Medina, parlamentaria de la Asamblea Nacional Legítima, se pronunció sobre la situación de la mujer en Afganistán. Ha manifestado que las condiciones en las cuales se encuentran las mujeres en este territorio deben ser objeto de una atención internacional y de un pronunciamiento por parte de organismos internacionales sobre este tema. Escuchemos parte de su intervención en la Asamblea Nacional Venezolana. Mujeres del mundo, a las mujeres que podemos expresarnos, que podemos levantar la voz, es ser solidarias con el llamado de auxilio, con el llamado de emergencia de las mujeres en Afganistán. Qué duro estos episodios que hemos visto en las noticias, qué lamentables, qué bochornosos, qué triste para una mujer, para quienes somos madres, ver cómo han tenido que separarse de sus hijos, cómo los entregan en una frontera a un destino incierto, pero que ellas están seguras de cualquier manera será mejor que lo que les espera bajo el régimen talibán en Afganistán. Tenemos que visibilizar la lucha de las mujeres. Estas mujeres valientes se atrevieron a marchar. Fueron miles de mujeres que salieron a marchar
en defensa de sus derechos. Y nos corresponde a nosotras, mujeres libres del mundo, levantar la voz, que traspase los muros, que traspase las fronteras y que esa lucha de esas mujeres tenga el respaldo en las mujeres del mundo, sin importar el credo, la condición social. Solo importa que esas mujeres, víctimas hoy de la violación a sus derechos humanos, víctimas de la violencia, de los castigos más atroces que se le pueden infringir a un ser humano, hoy esas mujeres amenazadas a estar en el oscurantismo, mujeres amenazadas a estar presas en una casa, pero además presas de sí mismas, porque no se pueden mostrar. Entonces nos corresponde a nosotros visibilizar la lucha de estas mujeres, por las familias, por la reivindicación de años que le ha costado a tantas mártires, a tantas mujeres valientes que han enarbolado las banderas de los derechos de las mujeres. Nos corresponde entonces el acompañamiento, muy propicio y muy oportuno que en esta Asamblea Nacional hoy tengamos dedicado un espacio del orden del día para hablar de la situación que enfrentan las mujeres en Afganistán. Nos corresponde no guardar silencio, opinar ante los organismos internacionales. No podemos quedarnos solo con la respuesta de un llamado, de un exhorto. Tenemos que pasar a la acción, a la actividad. No podemos ser inactivas porque nos convertimos en cómplices de ese abuso y de ese... Bueno, de esa situación que está pasando allá en este país. Transparencia Venezuela ha publicado durante el día de hoy una información demoledora. En 6 meses en Venezuela se ha vacunado solamente el 0,4% de la población. O sea, con esta cifra es imposible que en octubre pueda estar vacunado 70%. Tendrían que dispararse, expandirse exponencialmente las vacunaciones en Venezuela para que pudiera llegar al 70%. Pero fíjate la técnica del gobierno. El gobierno es repetitivo, es reiterativo, es muy predecible cuando las cosas no le funcionan. Desde hace más de 2 semanas, el Ministerio de Salud de Venezuela dejó de actualizar las cifras de vacunados contra el coronavirus. La última vez que el ministro Carlos Alvarado lo hizo, se refirió públicamente al tema el 1 de agosto, cuando dijo que tenían al menos una dosis de vacuna 4.677.000 personas. Sin embargo, no precisó cuántas habían completado su esquema de vacunación, ni dijo quiénes habían recibido la Sputnik, cuántos o quienes habían recibido la Sinopharm, la China. En contraste, el 17 de agosto la Organización Panamericana de la Salud reportó que 117.000 venezolanos apenas han completado su esquema de vacunación. Es decir, 0,4% de la población venezolana. Esto indica la gravedad de este asunto. En la página web del organismo se indica que 3.612.473 personas habían recibido solamente una dosis de la vacuna, bien sea de Sputnik o Sinopharm. Y en Venezuela no solo se desconoce la cantidad de dosis aplicadas de COVID-19 según este boletín de la organización Transparencia Venezuela, sino tampoco hay conocimiento sobre la disponibilidad de vacunas que existen actualmente. De acuerdo con el seguimiento de Transparencia Venezuela, al país han llegado 3.230.000 dosis de vacuna contra el coronavirus, de las cuales 1.800.000 son Sinopharm y 1.430.000 son Sputnik 5. Sin embargo, es probable que hayan llegado otros cargamentos que no han sido anunciados públicamente y que seguramente se estarán prestando para el ñemeo, para el negocito, para cobrar $600 por una vacuna de COVID-19. Y es que la Academia de Medicina esta semana ha dicho que solo se han vacunado diarios 50.000 personas, 50.000 personas, que no se alcanza para la vacunación al 70%. Ellos han sido reiterativos esta semana. Para ese 70% se necesita más de un año todavía. No, esto es un desastre lo que está haciendo el gobierno con esta situación de la pandemia, que ellos están tranquilos porque ellos se vacunaron, ellos mismos lo admitieron. Nosotros nos vacunamos, el pueblo, sí, el pueblo, qué problema, ¿no? Qué lástima. Definitivamente, si usted no cree, mire, si usted no cree que el gobierno de facto
tiene entre sus últimas prioridades el pueblo venezolano. No sé qué vamos a hacer con usted, pero la verdad verdadera es que esta es otra demostración de cómo está la condición. Ellos se vacunaron y ya solucionaron su problema, pero ¿y los demás? ¿El pueblo de Venezuela? Ahí está. Y así con esta nota hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia a través de este dial, el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en la página web, en enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM y Radio Delfín 1060 AM. Agradecer en el control máster al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, a Robinson Cárdenas, en las redes sociales a Alex Meneses, en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habló Nancy Pacheco con registro nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas seccional norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde, nos vemos.